Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Como ustedes ya se han enterado, hace una semana más o menos que estoy estudiando el software llamado Proteus para poder generar circuitos impresos. Bueno, en la medida que he ido aprendiendo cosas, las he ido traspasando a videos y es así que hoy día voy a comenzar un nuevo video explicando algunas cosas que he aprendido. Por ejemplo, cómo mejorar la vista 3D, cómo crear un componente, cómo agregar una vista previa del PCB cuando el componente no muestra una, y por último cómo obtener los diseños 3D de las piezas, porque si uno se fija en la biblioteca que trae incorporado el Proteus, trae muy pocos diseños de las piezas que uno utiliza normalmente. Entonces vamos a ver cómo se hace para poder obtener las piezas representadas en 3 dimensiones. Bueno, los invito a ver este video para que veamos cómo se hacen todas las cosas que acabo de mencionar. Bueno, si ustedes recuerdan la última imagen que yo mostré del diseño de la placa de PCB, podían ver unos bloques de color verde que hoy estaban simbolizando el uso de terminales dobles. Pero resulta que en realidad esos bloques verdes son comodines que muestran el diseño sin tener realmente eh, una, una imagen de representación del componente. Bueno, si ustedes miran en la imagen derecha, pueden ver que ahora logré encontrar cuáles eran las representaciones reales de estos terminales y las reemplacé. De manera que ahora vamos a tener una visualización más exacta del componente que vamos a utilizar. De igual manera, el potenciómetro que yo había puesto inicialmente en el primer diseño era realmente un potenciómetro de ajuste de 10 vueltas, que si bien sigue siendo un potenciómetro, no tiene el espacio entre los pines necesario para poder ubicar un potenciómetro de, de control real. De manera que buscando entre las piezas nuevas que incorporé, tengo ahora un potenciómetro que se muestra en la imagen derecha. De manera que ahí pueden ver cómo cambia la apariencia del diseño, y además ahora tiene la distancia real entre los pines que necesita para un potenciómetro de chasis. Finalmente, el último cambio que hice, como pueden ver en la imagen de la izquierda, fue reemplazar el circuito integrado octal de 555 por uno que puse en la imagen derecha, que corresponde al mismo 555, pero con una base DIL de 8 pines. Con eso vamos a lograr que nuestro diseño quede más bonito y además poder mostrar cómo quedaría si utilizamos una base de circuito integrado. Algo bastante recomendable cuando hacemos los circuitos, no solo para poder reemplazar el integrado cuando este está malo, como para recuperar el integrado si uno quiere optar por deshacerse del circuito que ya no lo va a ocupar. Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a mejorar la vista 3D. Si miramos la imagen de la izquierda, podemos ver que tenemos un bloque verde mostrando cómo es el terminal de salida que habíamos buscado inicialmente, y a la derecha cómo lo vamos a dejar. Bueno, para poder hacer esto, lo que hay que hacer es primero conseguir el dibujo exacto de la pieza que necesitamos ocupar para poder reemplazar esa pieza por el bloque verde que hay en este momento en la aplicación Proteus. Bueno, ¿cómo se hace eso? Lo que hay que hacer es buscar. Yo busqué en YouTube personas que hubieran ocupado un diseño usando ese bloque de terminales, y me di cuenta de que habían personas que ofrecían los diseños y se podían bajar desde internet
y así ocuparlos después en los diseños propios. Estos archivos tienen un sufijo y ese archivo se puede bajar desde la aplicación cuando uno lo tiene disponible. Ahora vamos a ver cómo se hace. Encontré este proyecto en YouTube, que es muy sencillo, que está hecho en Proteus y que contiene justamente un potenciómetro, un 555 montado sobre una base de 8 pin DIL y el enchufe de 2 posiciones de tipo terminal, que es el que necesito para poder cambiar en el tablero que estoy haciendo. Además, esta persona dejó el proyecto completo en un archivo zip que contiene incluso las imágenes del potenciómetro y las otras piezas que necesitamos. De manera que yo voy a dejarles el link tanto del video como el link desde donde se pueden bajar esos componentes para poder reutilizarlo. Lo que estoy mostrándoles en la pantalla es el directorio de mi laptop donde dejé los archivos después de que los descomprimí del archivo zip. Si se fijan, todos los archivos que están ahí tienen sufijo step. Los sufijos step indican los módulos en 3 dimensiones, que son en el fondo los dibujos de las piezas de electrónica. De manera que ahí pueden ver uno que dice bornera step, que corresponde justamente a la bornera de 2 terminales de color celeste. Después tenemos un DIP 8 con socket step, que viene a ser el circuito integrado, montado sobre un socket de tipo DIL de 8 pines. Después aparece un LED verde de 5 milímetros, un pot step que corresponde al potenciómetro, y después aparece R1K y R330K que corresponden a los dibujos de la resistencia de carbón. Bueno, nosotros vamos a ocupar solamente la hornera, el potenciómetro y el circuito integrado con su socket. Ya tenemos Proteus 8 abierto en el tablero de diseño del PCB y vamos a ver cómo está definido J1 en este tablero. Para eso vamos a presionar acá y vamos a pedir que nos muestre dónde se encuentra en el esquema. Bueno, ahí podemos ver que es un D-block, un T-block de tipo M2. Ese M2 indica el tipo de tornillo de 2 milímetros que trae el terminal. Ahora vamos al diseño PCB nuevamente. Si nosotros miramos acá y volvemos a presionar el botón derecho sobre el dibujo y vamos a modelos 3D, vamos a ver que nos muestra acá ya el diseño del modelo que nosotros necesitamos, pero eso es porque yo ya lo incorporé. Ahora, ¿cómo lo incorporé? Bueno, primero, normalmente se encuentra el botón este en la descripción geométrica, que es donde aparece como era inicialmente el diseño en la placa tal como estaba guardado en el Proteus. Mientras que si nosotros ponemos acá archivo mcat, fíjense que aquí dice step o IGES. Bueno, los archivos que se permiten para poder mostrar el componente son los de tipo sufijo step o IGES, pero según lo que leí, los step son los mejores. Entonces marcamos acá y nos va a aparecer una imagen, pero esa imagen normalmente todavía no está cargada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al archivo acá y ubicar en el mismo lugar que les mostré recién dónde está la bornera. Entonces en ese caso uno la selecciona aquí, le dice abrir y va a quedar ingresada tal como está en este momento, que se puede ver girando. Ahora nosotros la podemos detener su rotación sacando el ticket de esta opción que dice rotar, y así podemos girarla manualmente para verla desde otros ángulos. Ahí podemos verla, pero además podemos presionar esta tecla que dice derecha. Ahí podemos ver cómo está la vista desde la derecha,
desde la izquierda, desde atrás, desde el frente, desde el interior, perdón, la parte inferior y desde la parte superior. Además podemos acá acercarla, la podemos alejar y la podemos voltear. Así que tenemos todas esas opciones con los controles que tenemos aquí en la visualización. Bueno, además cuando nosotros pongamos la pieza, puede suceder de que la pieza no aparezca en la posición correcta. Por ejemplo, aquí esto podría estar en 0 y vamos a ver que el componente nos aparece ubicado de otra forma. Nos aparece pegado aquí al tablero. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle el ángulo de rotación correcto. Bueno, yo estuve jugando con los ángulos hasta que logré dejarlo en la posición correcta. Y ahí nos aparece ya la pieza ubicada correctamente. Además, la pieza puede quedar desplazada. Esto también tiene unos parámetros acá que tiene el desplazamiento X, el desplazamiento Y y el desplazamiento Z. Bueno, ese desplazamiento es con respecto a esta mira que se aparece aquí en la pantalla. Entonces, si yo, por ejemplo, en vez de menos 2,3 le pongo 0, van a ver que se desplaza y está prácticamente insertada dentro de la placa, pero en una posición que no corresponde. Aquí también yo tuve que jugar con los valores hasta que logré dar con el valor correcto para que quedara en la posición que corresponde. Eso también ocurre con la posición Y y con la posición Z. De manera que aquí esta es la parte compleja de hacer de que calcen los agujeros dentro del trozo de tablero, porque eso es lo que va a permitir que cuando nosotros insertemos la pieza después en el circuito impreso quede exactamente donde corresponde. Además aquí se le podría cambiar el color, pero eso yo todavía no lo he hecho. Entonces, lo que uno hace normalmente es dejar la pieza ahí ya y después ponerle la opción de rotar, que es lo que trae por defecto, y ahí uno puede ver de que la pieza está perfectamente encajada y que está tal como va a quedar cuando nosotros la utilicemos. Después le damos a aceptar y ya con eso tenemos incorporada la pieza. Incluso si lo vemos acá en el J2, en el J2 también tendría que estar ya mostrando que está la posición correcta. Así que ahí se pueden dar cuenta, bueno, entre comillas, lo sencillo que es incorporar una nueva pieza. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a crear un componente. Si nos damos cuenta, en la imagen de la izquierda teníamos un potenciómetro de ajuste con un tornillo, incluso en el diagrama se ve dibujado el tornillo al lado izquierdo, que es mucho menor que el tamaño que tiene un potenciómetro real de chasis. Por lo tanto, ahí tenemos que crear un nuevo componente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, si nosotros comparamos la distancia de los pines que tiene un potenciómetro de chasis comparado con el terminal de tipo M3, podemos darnos cuenta que la distancia es exactamente la misma. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es un conector M3 y usar esas dimensiones para poder definir el ancho de un potenciómetro nuevo. Bueno, ahora vamos a crear un nuevo componente para poder definir el potenciómetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Nosotros ya habíamos visto que el T-Block M3 nos daba una distancia exacta de los pines del potenciómetro que necesitamos. Entonces vamos a verlo acá, el T-Block M3, y podemos ver en la vista previa del PC, por aquí, de que estas son las dimensiones correctas que tiene la distancia del potenciómetro y que también coincide con el bloque M3. Entonces cerramos esto y buscamos un potenciómetro cualquiera que tenga solamente la vista del potenciómetro. Yo este ya lo tengo hecho
de manera que si yo lo busco al res chasis aquí, a ver, lo vamos a buscar, res chasis, ya tiene asignado el tblock M3 como vista previa del PCB, de manera que igual lo que vamos a hacer es usarlo esto, como ya lo tenemos definido, vamos a crear aquí en la pantalla el bloque, después vamos a liberar la pantalla con la flecha, vamos a usar el elástico y de ahí vamos a buscar donde dice construir un dispositivo. Entonces ahí nos pide el nombre, este es el nombre que va a tener, y nosotros por ejemplo podríamos usar aquí, cambiarle el nombre por pod chasis y le decimos siguiente, y acá nosotros con el botón añadir editar, porque esto originalmente estaría en negro, le decimos que agregue el tblock M3, le decimos siguiente y aquí lo dejamos tal como está, pero el empaquetado va a aparecer en forma automática aquí como tblock M3. Le volvemos a decir siguiente, siguiente, y acá nos dice en qué categoría va a quedar guardado, en qué subcategoría va a quedar el fabricante, el nombre que va a tener la descripción, potenciómetro de chasis, y en qué biblioteca se va a guardar. En este caso se va a guardar en el user dbc, que es la biblioteca del usuario. Entonces acá le decimos aceptar y debiera haber quedado creado el potenciómetro de chasis. Entonces esto ya lo tenemos listo, podemos eliminarlo de aquí. Ahora vamos a liberar la herramienta, ahí lo sacamos y podemos ocupar el pod chasis para crear un nuevo componente. Ahora yo ya tengo utilizado el red chasis, lo voy a dejar tal cual para no cambiar nada, pero ahí acabamos de crear un componente que es similar al que ya tenía creado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es asignar los pines al diagrama. Y entonces para eso lo que hacemos es botón derecho, nos vamos a la herramienta de gestión de empaquetados y aquí esto normalmente nos debería aparecer en blanco, estos números no deberían estar. Ahora a mí me aparecen porque yo cloné prácticamente el otro. Entonces lo que hay que hacer aquí es asignar los números, que son los mismos que están acá, ponerlos acá en el orden que aparecen y después va a quedar inmediatamente enlazado con el circuito que nosotros hicimos. Entonces, después de diseñar el PCB, van a quedar enlazadas las pistas. Después que nosotros hagamos ya con las herramientas, ya hagamos el autotrazador, nos va a enlazar los pines de aquí con los otros componentes. Entonces nosotros después, para poder enlazar el esquema 3D, nos vamos a modelos 3D. Aquí ya nos aparece el potenciómetro porque yo lo enlacé, pero al igual que la vez anterior con los enchufes de tipo J, esto tendría que haber estado inicialmente como descripción geométrica. Nosotros tenemos que ponerlo como archivo MCAD para que enlace los archivos de tipo STEP que tiene las imágenes, y eso nosotros lo buscamos acá y en este caso le decimos que enlace el potenciómetro y después le decimos abrir. Como yo ya lo tengo hecho no lo voy a hacer, pero eso es lo que habría que hacer. Y enseguida habría que ponerle los parámetros
para que quede insertado dentro de la placa como aparece al lado. Lo más probable es que inicialmente esto estaría en 0 y este otro también estaría en 0. Entonces nos aparecería el potenciómetro totalmente fuera del circuito. Si nosotros dejamos de rotar acá, podemos ver, lo rotamos manualmente, podemos ver que el potenciómetro no está en los agujeros. Entonces tenemos que empezar a jugar acá con los parámetros. Estos son los ángulos. Y entonces lo primero sería cambiar el ángulo de rotación. Y acá poner el potenciómetro en 180, porque si no el potenciómetro nos va a quedar al revés. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se sabe que queda al revés? Bueno, simplemente uno tiene que echar a correr la vista 3D y ver que quedó puesto al revés el potenciómetro. Entonces uno vuelve acá, cambia el parámetro Z y se va a girar en 180 grados. Lo mismo que en el anterior pasa con el desplazamiento. El desplazamiento tiene que coincidir para que quede dentro de la placa. Si esos 5 milímetros nosotros lo cambiamos por 0, vamos a ver cómo se desplaza. Quedó desplazado el potenciómetro. Entonces aquí hay que ponerle 5 milímetros. Los milímetros hay que escribirlo. No se puede dejar sin milímetros. Y noten que aquí hay el parámetro Z está con un signo menos. Eso también hay que tener cuidado porque esto está referido a ese eje que aparece en la pantalla. Entonces, si uno le pone, por ejemplo, le cambia el menos por más, va a quedar separado del circuito. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, hay que ir haciendo prueba, ensayo y error hasta que coincida con el parámetro correcto. Eso es todo. Y al final, bueno, le ponemos rotar aquí para que siga rotando, le ponemos aceptar. Y con eso ya está incorporado el potenciómetro al circuito. Si lo vemos en la vista 3D, ahí aparece el potenciómetro. Bueno, y esto mismo tenemos que hacerlo ahora con el circuito integrado. Para incorporar el circuito integrado es mucho más fácil porque el circuito integrado ya tenía una imagen, de manera que lo que tenemos que hacer es ir acá al circuito, marcarlo, presionar el botón derecho, ir a modelos 3D y aquí nos va a aparecer el circuito integrado antiguo. Entonces nosotros hacemos lo mismo que antes, marcamos acá, elegimos el DIP08 con socket, le damos a abrir y después va a quedar incorporado acá. Ahora, lo mismo que decíamos, si estos valores no están correctos, va a quedar desplazado. Generalmente esto parte con algún valor en 0. Puede que ya tenga y ocupe el mismo valor que tenía la representación de la imagen anterior, pero lo más probable es que no va a ser así. Entonces, este valor lo más probable es que sea inicialmente 0. Entonces vamos a ver cómo se vería en caso que estos parámetros estuvieran en 0. Bueno, así se vería, lo voy a detener aquí, pero así se vería esto en caso que estuvieran todos los parámetros en 0. O sea, totalmente desplazado de la imagen. A ver, lo vamos a fijar ahí. Lo vamos a dejar de rotar, lo vamos a alejar para ver en qué parte está el integrado. Pueden ver ahí que el integrado está súper lejos del tablero. Entonces le vamos a cambiar acá por los parámetros que tenía, que era 90 en el eje X. Ahí vemos que está todavía fuera del tablero. Le damos 270 y ahí ya está incorporado donde corresponde. Ahora, obviamente yo le di los parámetros que ya los conocía, pero estuve bastante rato para lograr hacer de que esto entrara dentro del tablero. De hecho, la primera vez me quedó
el integrado al revés, o sea, la muesca me quedó invertida. Así que hay que tener esos cuidados. Bueno, le podemos poner rotar después, aceptar y estaremos listos. Si vemos la vista 3D, aparece ya el circuito incorporado dentro del tablero. Y aquí estaríamos dando por finalizado la construcción del tablero completo. Bueno, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. Ustedes pueden hacer donaciones voluntarias si lo desean. Las donaciones son desde un mínimo de $1 hasta el valor que ustedes quieran. También les muestro la lista de personas que han colaborado. Y además les digo que si no están suscritos, que aprovechen de suscribirse, de dejarme una manito arriba si les gustó el video, para poder continuar haciendo cosas de este tipo. Y una vez más, les agradezco que vean mis videos y será hasta el próximo video.